Narciso Michavila es presidente y fundador de GAT3, la empresa seleccionada por la prensa para realizar nuestros estudios de opinión. Narciso se acaba de bajar del avión y está acompañándonos en el cierre de la edición impresa de mañana, 2 de mayo, último día para publicar encuestas en Panamá. La empresa de Narciso, GAT3, tiene 18 años encuestando en España y ha sido la que más acertada ha sido en elecciones recientes. Narciso, bienvenido a Panamá. Cuéntanos a qué atribuyes tu éxito en las pasadas elecciones y en anteriores torneos. Bueno, pues el éxito siempre tiene la misma clave y es el trabajo en equipo y el emplear las últimas tecnologías con un equipo muy joven, con una población como la panameña, que es una población muy joven vista desde ojos de Europa. Tú acabas de aterrizar en Panamá, Narciso, y tal vez no estás tan al tanto de las publicaciones que han circulado, pero acá nos hacemos una pregunta. Si en teoría todas las encuestadoras siguen métodos científicos, ¿cómo se explican resultados tan disímiles que incluso difieren en el orden de llegada de los candidatos? Para empezar, los sistemas presidenciales propios de Latinoamérica ofrecen siempre más dificultad para los encuestadores, porque no son candidatos establecidos que lleven muchos años, sino que se están dando a conocer ahora mismo. Por eso es lógico que aquí haya más disparidad entre las encuestas. En todo caso, nosotros tenemos confianza en nuestro método, porque es el mismo que empleamos en las presidenciales de Colombia con un altísimo grado de acierto, fuimos los que más acertamos, y el mismo método que hemos utilizado el domingo pasado en las generales con Televisión Española. ¿Podrías explicarnos un poco acerca de ese método? Porque en Panamá, en general, hay una mayor valoración a la encuesta cara a cara que a la encuesta telefónica. Sí, las encuestas de voto hay tres metodologías. La encuesta cara a cara, domiciliaria, la encuesta telefónica, teléfonos fijos y móviles. En el caso de Latinoamérica, todo el mundo tiene celular y eso es lo que nos da una gran confianza, saber que estamos llegando al conjunto de toda la población, a todas las provincias y a todos los segmentos. Y luego las encuestas online, que en países europeos están funcionando muy bien. A mí lo que me da mucha tranquilidad esta encuesta es ver que con marcación aleatoria, que es lo que se está haciendo en Estados Unidos o en el Reino Unido, con marcación aleatoria sin bases de datos, la proporción de hombres y de mujeres, la proporción de segmentos de edad, la proporción de niveles de estudios, cuadra totalmente con el censo electoral panameño. ¿Te preocupa que las operadoras o a través de este sistema no se haya podido llegar a niveles socioeconómicos muy bajos? No precisamente, porque además hemos estado viendo por zonas, porque una de las preguntas es la provincia donde reside, el municipio donde reside, para ver si las tasas de respuesta son elevadas o no. Y es que una de las ventajas hoy día del celular es que penetra en toda la población. ¿Cómo fue la respuesta de los encuestados panameños a tus operadores telefónicos en España? Es decir, estos panameños recibían una llamada con acento español y ustedes han encuestado en otras partes. ¿Hay algo que les llamó la atención, anécdotas? Acento español, a veces acento venezolano o colombiano, porque nuestra empresa Claro. parece de la ONU y es muy bonito ver cómo el planeta cada vez es más pequeño y saber que desde Madrid se está entrevistando en Panamá o desde Bogotá pueden estar entrevistando en España. Y notamos, claro, diferencias culturales. Hay países donde preguntas simplemente la edad y te cuentan su vida entera. El panameño es más reservado. Hay que ir poco a poco, pero con la suerte de que, por ejemplo, no hemos tenido que cambiar prefijos telefónicos, al revés. O sea, hemos sentido como un grandísimo respeto al llamar, es decir, estamos llamando desde España, unas respuestas muy sinceras. ¿Y les pasó mucho que les tiraban el teléfono, que no querían responder y tal? ¿O fue desde el principio Sí. más fluido? Siempre hay una proporción de la población que no quiere manifestar su voto, pero la clave de las encuestas electorales para que acierten es que estén muy pegadas al resultado final, y esta encuesta que conocemos está hecha el último lunes y último martes, antes de las elecciones, más pegada imposible, y luego que los cuestionarios sean muy breves, y en este caso el cuestionario era también muy breve. Sí, también la encuesta telefónica permite eso, que el sondeo se haga o la investigación se haga muy cerca a la elección. Esa es la gran ventaja de la tecnología, porque tenemos los sistemas hechos de forma que estamos viendo en tiempo real cómo están entrando las entrevistas con todo nuestro call center y en un par de tardes, hora española, para poder llegar
Y bueno, cuando hacemos encuestas de voto en países de Latinoamérica, o no de voto, de consumo también, pues lo que hacemos es tener turnos que en España pues termina mucho más tarde, incluso a las 2 de la madrugada. Narciso, ya entrando en materia, en los números que ya nuestras audiencias han podido ver esta mañana. Nosotros hemos presentado dos gráficos básicamente, uno que muestra la intención directa de voto y otro que dice estimación de GAT3. Nos gustaría que le explicaras a nuestras audiencias cuál es la diferencia entre un gráfico y otro. Sí, yo lo primero que quiero es agradecer a la prensa el tratamiento exquisito que ha hecho de los datos. Siempre decimos los institutos que se ofrezca el dato bruto para que cualquier lector lo pueda ver. En el caso de sistemas parlamentarios también el recuerdo de voto, que aquí no tiene tanta importancia. La pregunta que se ha formulado para que no haya otras interpretaciones, pero evidentemente una cosa es lo que se nos está respondiendo, hay gente que no va a votar, otros que están indecisos, el voto blanco suele salir un poquito más alto de la realidad y luego la obligación de los analistas es dar una estimación, que es la que hemos hecho nosotros hoy con la prensa, que es la que consideramos más coincidente con el resultado final en urna, porque al final no hay un candidato que sea no sabe, no contesta o no votaré, y entonces ese hay que sacarlo fuera. Ese voto de los indecisos, ¿de qué manera se reparte al momento de hacer la estimación? Lo primero que hay que tener en cuenta es que ha habido una respuesta muda, que llamamos nosotros del no sabe, no contesta, muy pequeña. Además, cuando cruzas ese no sabe, no contesta con la predisposición de ir a votar, una buena parte de ellos no van a acudir a votar, por lo tanto no es un indeciso real. Y en todo caso, luego hay que cruzar las preguntas de la intención directa de voto con el resto de preguntas, sobre todo predisposición de ir a votar, si tiene el voto decidido o no, el resto de las respuestas para ver si hay coherencia. Pero cualquiera que vea la diferencia en el caso de la encuesta de la prensa entre la intención directa y la estimación, la verdad es que hay pocas variaciones. ¿Les llamó la atención que la intención de voto fuera tan alta? La intención de ir a votar, quiero decir. Bueno, es que es un país con mucha predisposición al voto, hay mucha implicación Así democrática en Panamá. Eso, por cierto, facilita bastante el trabajo de los entrevistadores, porque si al final votaran muy pocos, pues no sabes quién se puede quedar en casa, pero al ir todos, pues nos da bastante tranquilidad en el trabajo. Narciso, hemos dicho que si bien esta encuesta telefónica permitió recabar los datos bien cerca de la elección, sigue siendo una fotografía de hace 2-3 días, es decir, del lunes y el martes de esta semana, que fue cuando se recabaron los datos. ¿Qué factores consideras que podrían alterar esa fotografía antes del domingo 5 de mayo? Si algo hemos aprendido en GAT3 y hemos estado ya en 15 países siguiendo procesos electorales, a veces entrevistando a nosotros y otras veces con institutos hermanos, es que cada vez hay más parte de la población que decide su voto en el último tramo. De ahí que cada vez haya más sorpresas electorales. Estamos bastante confiados más o menos en el trazo grueso, pero nunca descartamos la posibilidad de una sorpresa. En España es verdad que la noche electoral con Televisión Española no nos fuimos más de un punto de media. En los partidos que más nos fuimos punto y medio. Pero también es verdad que a lo largo de la semana y debido a los debates electorales hubo más de 2 millones de votantes en España que cambiaron el voto. Por lo tanto, hemos anticipado lo que puede pasar, pero hasta que no se cierren las urnas no podremos saber de verdad cuál es la decisión soberana de los panameños. Hemos sabido que vas a estar aquí el día de las elecciones, así que probablemente podremos volver a conversar ese día. Gracias por mencionar a la prensa. Consideramos que hicimos el mejor esfuerzo posible en el sentido de haber trabajado con una encuestadora cuyo profesionalismo es reconocido ampliamente, y el otro compromiso que adquirimos con las audiencias fue una encuesta independiente. La inversión fue la prensa quien la hizo, y esos dos factores, el profesionalismo y la independencia, es lo que nosotros ofrecemos. Los resultados quedan en manos de los electores. Así es, y ya una última apreciación. Si al final nos desviáramos, el responsable principal soy yo en el análisis de los resultados y en el diseño de la muestra. Pero créanme que lo hemos visto en Panamá como en el resto de los países. Los votantes no mienten.
Muchas gracias, Narciso. Volveremos a conversar entonces el domingo. Muchas gracias.